Muy buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo les va? Feliz sábado para todos. Estamos transmitiendo desde una tarde bien fría, lluviosa en algunos lugares aquí de Cuyo. No es tan frecuente la lluvia en esta zona, pero es bien recibida y una tarde bien invernal. Y estamos compartiendo una tarde donde vamos a hablar de la historia de la iglesia, de la historia de los pioneros aquí en esta región. Y para eso lo voy a invitar al pastor Horacio Fernández, que se está sumando también a la transmisión. Buenas tardes, ¿Qué tal? pastor. Buenas tardes, Pastor Gabriel. Un gusto de saludarlo y saludar a todos los hermanos y amigos que nos están escuchando en esta oportunidad. Muy bien. Bueno, también lo vamos a sumar. De paso, presento al pastor Horacio. El pastor es tesorero. Estoy pensando en el otro compañero. El pastor es secretario ejecutivo de la MACO, de la Misión Argentina del Centro Oeste. Y ahora también lo vamos a sumar, ahora sí, al tesorero, que es el contador Marcelo Sapia. Está presente aquí con nosotros. Hola, Marcelo. Bienvenido también. Gracias, buenas tardes para todos. Bueno, estamos aquí los tres administradores porque queremos compartir un momento especial dialogando sobre cómo Dios fue guiando a su iglesia en estos 100 años, en este centenario. Y bueno, a nosotros nos toca desde hace poquito tiempo estar aquí, pero podemos aprender de los hermanos. Bueno, los testimonios y la historia de aquellos pioneros esforzados. ¿Qué les parece? Muy bueno, muy bueno. ¿Qué tal, Marcelo? Un gusto saludarte. Gracias, Horacio, igualmente. Feliz sábado. Gracias. Bueno, ya algunos hermanos, aquí está el pastor Damián Placente que nos saluda desde Mendoza Norte y bueno, seguramente irán compartiendo algunos sus comentarios, pero vamos a invitar a nuestro pastor, que es aquel que estuvo trabajando con una recopilación, una investigación sobre la historia, así que le cedo el lugar al pastor Horacio para que lo pueda convocar. Muy bien, gracias. Bueno, estamos hablando del pastor Edgardo Yurno y la verdad admiro el don que el pastor tiene al recolectar información que después la trasluce en un material de lectura y de poder proyectarnos en el pasado, cómo los pioneros pudieron con esfuerzo, con dedicación, con lo que estudiábamos esta mañana en la escuela sabática, ¿no es cierto? Amor, disposición de servicio para predicar el Evangelio. Así que, Pastor Edgardo Yurno, un gusto de contar con su presencia en nuestro programa. ¿Qué tal, queridos compañeros pastores? Marcelo, un gusto saludarlos y también sumarme a esta transmisión y de alguna manera hacer un aporte para la historia de la iglesia, en este caso la historia de la región de Cuyo, que tanto quiero, como lo comentaba el otro día en el diálogo con Gabriel, y es con mucha felicidad que estamos compartiendo este material con la hermandad de la región de Cuyo y también con todos aquellos lectores interesados en la historia de la iglesia. Así es. Bueno, vamos a compartir entonces un poco de esta historia. Vamos a hacer algo resumido, pero luego a aquellos que les interese conocer algo más, vamos a ofrecerles dónde pueden encontrar. Pero ¿qué les parece si comenzamos teniendo una palabra de oración? Y le vamos a pedir al pastor Horacio, entonces, que nos dirija en esta oración antes de comenzar y continuar con la reunión. Inclinamos el rostro entonces para orar. Querido y buen Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por este sábado que podemos estar en comunión contigo, recordando la historia de los pioneros, aquellos que dedicaron esfuerzo, que dedicaron tiempo, recursos, Señor, para predicar tu palabra y establecer la obra aquí en la zona de Cuyo. Gracias por esta oportunidad de recordarlos y también de saber de ellos, y queremos pedirte que nos guíes, que bendigas a cada uno de los que nos acompañan en este programa y en forma señalada
bendice al pastor Iurno al compartir los temas de la historia en esta ocasión. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, esperamos que sea de inspiración lo que vamos a escuchar ahora. Nosotros le vamos a dejar un tiempito ahí al pastor Edgardo para que él pueda compartirnos, incluso con la pantalla, y podamos ver la carátula ahí del libro que vamos a presentar. Esta tarde, Dilo en las montañas, como nos cantaban ahí los heraldos del rey en aquella clásica canción. Y entonces nosotros tres, con Marcelo y Horacio, vamos a escuchar. Y si ustedes tienen algún comentario, alguna pregunta, entonces luego con el pastor Horacio y Marcelo vamos a transmitirle a Edgardo y así tenemos un diálogo allí, un feedback con todos ustedes que nos están mirando desde YouTube y también desde Facebook. Así que muchas gracias, Edgardo, y adelante, te vamos a escuchar atentamente en este resumen. Muy bien, ahí compartimos entonces una presentación, no sé si la están pudiendo ver, veo que sí, así que vamos a ir avanzando. Bueno, ustedes saben que hace un tiempo atrás, como le comentaba el otro día el pastor Gabriel, en el diálogo que tuvimos, el programa justamente Diálogos de la MACO, investigando para mi tesis doctoral, me encontré con una tesis doctoral también de Walton Brown, donde él contaba la historia de los surgimientos de los campos, los diferentes campos en la Unión Austral. Y entonces yo ahí pensé que no había en realidad una historia que contara, que explicara cómo iban surgiendo los diferentes campos eclesiásticos en nuestra Unión. No hay una historia de la misión uruguaya, hay sí un material en realidad más bien breve, pero interesante, del pastor Basiuk. No hay una historia de la Asociación Bonaerense, no hay una historia de la Misión del Norte o del Alto Paraná, que fue la antecedente de la Asociación del Norte, y tampoco había una historia de la Misión de Cuyo. Por lo tanto, pensé que sería interesante poder investigar un poco más para poder facilitar algún tipo de material, y comencé por la zona de Cuyo porque era el lugar donde más recientemente había trabajado. Yo trabajé 4 años en San Rafael con la iglesia allí. Por lo tanto, comencé a estudiar e investigar. También mi abuelo trabajó en Mendoza, mi tío abuelo Jorge también fue presidente de la misión de Cuyo. Por eso comencé por esta región de Cuyo. De alguna manera, entonces, yo me acordé de esa canción tan hermosa de los Heraldos del Rey, Dilo desde las montañas, o Dilo en las montañas, y pensando en esos cerros tan hermosos de San Rafael, de Malargüe, pensé, bueno, puede ser un buen título, este título que finalmente elegimos, Dilo en las montañas, en la obra adventista en la región de Cuyo, desde sus inicios hasta 1975. En realidad, con Gabriel ya habíamos quedado que yo iba a facilitar el material el año pasado. Sin embargo, después, investigando un poco más, me di cuenta que este año, 2020, se cumplen 100 años del comienzo de la obra organizada en la región de Cuyo, específicamente Mendoza. Se tomó el voto en 1920 para comenzar a trabajar de forma establecida, organizada, con un pastor enviado a la zona. Así que este año se cumplen 100 años del comienzo de la obra adventista organizada en la región de Cuyo. Creo que fue bueno esperar, y también de alguna manera Dios, en forma providencial, me hizo ver algún otro material que no tenía en cuenta y que fue expandiendo bastante más el trabajo, y creo yo que quedó un trabajo bastante completo gracias a la conducción también de Dios en todo este proceso. Bueno, vamos a ver entonces un bosquejo de lo que queremos presentar aquí, un bosquejo que nos va a hacer ver las partes de esta corta presentación. El libro está armado con unos 5 capítulos y un epílogo y un suplemento fotográfico y la bibliografía al final. El primer capítulo refiere los primeros esfuerzos que se hicieron en la década del 20, el arribo, el abordaje inicial que tuvo la iglesia en la zona de Cuyo, específicamente Mendoza. Después avanzamos a los pequeños inicios paulatinos en la década del 30. Finalmente, capítulo 3 nos hace ver
un trauma que sufrió la región, especialmente en San Juan, el terremoto de 1944, pero que a la vez fue una bendición porque dio un nuevo impulso a la iglesia de San Juan y también a todo el campo. De alguna manera, ese terremoto que fue tan dramático, pero visibilizó a la iglesia en Cuyo, le dio visibilidad delante de la sociedad. La iglesia reaccionó muy bien y muy rápido, específicamente con la dirección del pastor Brouchi, que estaba en ese momento dirigiendo la misión de Cuyo, y también hizo que la iglesia mirara lo que se estaba haciendo en la zona de Cuyo, y entonces eso generó mayor apoyo para la obra allí. En el capítulo 4 vamos a ver un poquito sobre los avances que se dieron en las capitales para establecer bases misioneras de las cuales desparramar el mensaje en el interior de cada provincia. Finalmente, en el capítulo 5 vemos cómo los años 60 y 70 fueron un periodo de cierta modernización y reestructuración en la obra en Cuyo. Y, como dije antes, culminamos con el epílogo, el suplemento fotográfico y la bibliografía, que es abundante, bastante abundante, para que cualquier persona que quiera seguir investigando alguna cosa más detallada lo pueda hacer. Muy bien, vamos a ver entonces cómo está organizado cada capítulo. Cuando yo refiero que el primer capítulo se relata los esfuerzos iniciales de la iglesia en la década del 20, allí también tenemos el material en relación con la realidad argentina cuando comenzó la obra adventista en Cuyo, cómo estaba estructurada la obra en Sudamérica y cómo surgió la idea de trabajar específicamente por la misión de Cuyo, por la zona de Cuyo. Hablamos un poco de Manuel Alcayaga, que fue un muy importante pionero en la zona. En cierto momento, Mendoza comenzó a ser administrada desde la Unión porque es una realidad que los obreros en ese momento eran muy escasos y muchas veces se necesitaban más obreros donde había más iglesias establecidas o más interesados que iban surgiendo. Por lo tanto, de alguna manera era complicado encontrar obreros para la zona de Cuyo. Por lo tanto, en cierto momento de la década del 20, la zona de Mendoza comienza a ser administrada directamente desde la Unión. Muy bien, luego vamos a ver un poquito en este capítulo sobre la temprana obra que se hace a favor de los enfermos en la zona de Cuyo. Comienza a haber visitas de colportores a dirigentes, a gobernadores. En este caso, el gobernador toma interés en la obra adventista y pide que haya obra cerca, pero en ese momento faltaban los recursos humanos para facilitar esa obra. Hablamos un poco de cómo se van penetrando lugares a través del colportaje, a través de las publicaciones. Primero en Hachal, dificultades en la obra en Mendoza, algunos incidentes interesantes de colportores que trabajaron en la zona de Cuyo. Disculpen. Bueno, un incidente como algunos colportores a veces eran atacados por perros, otros que trabajaban y viajaban tanto que se cansaban mucho en los viajes por regiones inhóspitas que debían hacer. Cómo surge el grupo de Alvear, la llegada del pastor Calvermater, que había tenido experiencia ya en trabajar en la misión del Alto Paraná y fue muy importante él para darle un buen impulso en esa década del 20 a la zona de Cuyo. Primeros frutos que van surgiendo, primeros interesados o grupos de interesados que surgen en San Juan y en Mendoza, el colportaje que avanza también, los colportores que van para diferentes lugares y en algunas ocasiones también a causa de malos entendidos terminan incluso en la cárcel, y progresos que se van dando hasta que finalmente se va asentando los primeros dirigentes en... Edgardo, si querés tomar un poquito de agua, no hay ningún problema. Si querés tomar Gracias. Adelante. En la zona de Cuyo. Gracias por el apoyo así. Bueno, avanzamos entonces con el siguiente capítulo. Un segundito. Ahí está. Siguiente capítulo vamos a ver entonces cómo arriba a la zona de Mendoza, el pastor Luis Rojas. El pastor Luis Rojas era de nacionalidad chilena, llegó con bastante experiencia trabajando en Paraguay y en Buenos Aires, y él entonces fue también un instrumento muy, muy importante a inicios de la década del 30 para apoyar la zona en Cuyo.
se veían también algunas oportunidades que iban surgiendo en el sur mendocino, en la zona de Alvear, la zona de San Rafael específicamente. En ese momento estaba trabajando allí el pastor Abraham Berchín, y en cierto momento el pastor Abraham Berchín llegó a ser el único pastor en todo el campo, junto con los dirigentes que estaban en Mendoza, así que a veces el pastor Berchín iba un tiempo para el sur mendocino, otro tiempo para San Juan, y así lo iban tratando de colocar en los lugares donde iba surgiendo más específicamente el interés. Avanzando en ese capítulo, vamos viendo algunos testimonios de conversiones. El ministerio del pastor Aliborno, que fue uno de los primeros pastores que trabaja en San Juan, cómo empieza a asentarse y a echar raíces en la iglesia allí en San Juan. También vamos dando un desarrollo del surgimiento del colportaje y cómo los colportores de Cuyo eran, yo diría, mitad colportores y mitad pastores, así como los pastores eran tanto pastores como colportores. Estaban las dos funciones o los dos ministerios más bien combinados o encimados. El pastor colportaba cuando había que abrir a una obra, y el colportor daba estudios bíblicos cuando el interés era grande, ¿verdad? Así que ambos ministerios estaban juxtapuestos en ese momento, allí en los inicios en Cuyo. Como dije antes, en la página 87 vemos cómo el pastor Abraham Berchín hacía de pastor distrital, y iba donde el interés estaba surgiendo más grandemente, iba estirándose todo lo que podía para atender el trabajo. Y finalmente, al fin del capítulo 2, vamos a ver un poco cómo al fin de la década del 30 surge la obra en San Rafael y se hace un ciclo de evangelismo con el pastor Brouchi, si no recuerdo mal, y él entonces con el pastor Berchín logran ya consolidar un grupo en San Rafael para dar inicio a la obra allí. Ya en Alvear el grupo en Alvear había surgido, tuvo un impasse, y en épocas del pastor Humberto Cairus ahí ya se consolida y se organiza como iglesia. El capítulo 3, yo diría que es el nudo del libro, así como el año 40, los años 40 fueron muy importantes para la iglesia en Cuyo. Como dije antes, como los obreros eran escasos, muchas veces no hubo director de colportaje, pero los colportores iban avanzando igual, pese a que no hubiera un director que los alentara permanentemente. Sí, el director de la misión o el presidente estaba siempre atrás o cerquita de los colportores, acompañándolos. Los obreros extranjeros también llegaban cada tanto para reforzar la obra, hacían visitas, giras, obreros de la unión o de la división, para alentar a los esforzados obreros que estaban trabajando en la zona de Cuyo. Vamos viendo cómo se va firmando la obra en San Rafael y en San Juan, y finalmente un punto muy importante en este capítulo es el informe del terrible sismo que ocurrió en San Juan en 1944, cómo rápidamente el pastor Brouchi reacciona, y yo creo que Dios puso al pastor Brouchi en ese momento porque él fue primero enfermero antes que pastor, por lo tanto él trabajó muy intensamente en San Juan y con el gobierno de San Juan para dar socorro a las personas que estaban malheridas o accidentadas por el terremoto. La misma noche que sintieron el sismo, la misma noche él se acercó a la comisaría en Mendoza, y entonces tomaron un tren junto con todo el grupo de ayuda humanitaria, y ya a las pocas horas estaba él bajando en empezar a atender a la iglesia y también a todos los heridos que había en el terremoto. ¿Sí? Así que creo yo que fue muy importante esa reacción rápida que tuvo la iglesia y el pastor Brouchi dirigiendo todo allí. Muy bien, luego vamos a ver otras historias de amor, de sacrificio. Hay muchas historias, relatos en todo el libro, inspiradoras, muy lindas, como los hermanos laicos de Cuyo eran
esforzados, muchos no eran pudientes, pero sí tenían mucha garra, mucho coraje, y también se trabajaba mucho con la revista El Atalaya, que en cierto momento fue la punta de lanza o el caballito de batalla con el cual se iban generando interesados y se iba dando a conocer el mensaje adventista delante de las sociedades o de las comunidades donde la iglesia comenzaba a afirmarse. También se iban extendiendo las estacas, una vez que ya se comenzó la obra en Mendoza, luego en San Juan. Una fiel hermana de apellido Molinari fue por muchos años la única adventista en San Luis, y luego tuvo un grupo a cargo hasta que los pastores empezaron a poder ser enviados para trabajar en San Luis. Sigue habiendo también la necesidad de trabajar en La Rioja. El pastor Carlos Treptow fue el primer pastor en La Rioja, y vamos a ver un poquito de eso en el libro, pero ya se iban viendo oportunidades, pero a la vez que hay una oportunidad, por un lado hay una necesidad, ¿no es cierto? Hay que poner una persona que viva, solventarla, sustentarla. Cuando surgen interesados, tener algún lugar para alquilar, y luego que el grupo se consolidó, ya poder comprar algún terreno y construir, y así avanza la iglesia, y esos principios, esos comienzos eran humildes, pero se iban dando pasos, pequeños, pero pasos siempre, por la gracia de Dios, hacia adelante, ¿sí? Eso era algo muy lindo, muy interesante de los inicios de la década del 30-40 en la obra en Mendoza. El capítulo 4 nos hace ver cómo en finales de la década del 40, comienzo de la década del 50, se da en Mendoza algo muy importante, que es la llegada del pastor Walter Schubert para hacer una gran campaña de evangelismo que dio una inauguración al templo de Mendoza. Fue un punto, un hito en la historia de la misión de Cuyo, contar con un templo tan lindo, tan hermoso como hasta el día de hoy tenemos allí en Mendoza, que le daba prestigio a la iglesia, y también fue una demostración de que podemos, ¿no es cierto? Y vamos a avanzar de acá, a continuar en esta línea ambiciosa que se había establecido en ese momento, ¿sí? Se da el Congreso de Jóvenes en la misión de Cuyo, van surgiendo interesados en La Rioja también. Vamos dando también información sobre los congresos que se iban dando de forma bienal cada 2 años, y lo que se iba contando acerca de los avances en diferentes rincones del campo. Luego de Mendoza surge el templo en Catamarca, con una particularidad. Se hizo primero el templo para hacer el ciclo en el templo, y como no había evangelistas en la misión de Cuyo, llaman de Buenos Aires piden prestado al pastor Salim Japa, ni más ni menos, para que él pudiera hacer el ciclo. Así que se hizo primero el templo. El electricista que trabajó en el templo fue el primer bautizado que tuvo el templo en Catamarca. El pastor Japa hizo el ciclo, se fundó la iglesia, y bueno, allí comenzó la obra de Catamarca, que ahora es parte de la mano, pero en ese momento era parte de la misión de Cuyo. Luego vamos a ver cómo se avanza también en San Juan con su templo. La obra de la recolección, que en cierto momento fue un plan muy exitoso de la iglesia. ¿Por qué? Porque la recolección era una santa excusa para visitar personas, contarles la obra de la iglesia y pedir su colaboración económica, ¿no es cierto?, una donación para algún proyecto específico que la recolección tuviera de ayuda monetaria. Así que fue un doble beneficio, porque de una manera era una oportunidad para testificar, de otra manera era una posibilidad de obtener recursos para la obra de la iglesia, la obra comunitaria que tuviera la iglesia, y también iban surgiendo interesados con el plan de la recolección, que también fue un plan muy útil en los comienzos de la iglesia, allí en la zona de Cuyo. Sigue avanzando también luego la obra allí en La Rioja. En el capítulo 5 vamos viendo cómo se va modernizando y reestructurando la obra en la zona de Cuyo. Vamos a ver cómo crece la sociedad Dorcas, cómo se abren nuevas puertas, nuevas oportunidades, los distritos empiezan a agarrar fuerza, hay más pastores que ya pueden trabajar en las iglesias,
un pastor en el sur de Mendoza, otro pastor en Mendoza, otro en San Juan, otro en La Rioja, y así, ¿no es cierto?, con ese equipo más fuerte, la obra también se empieza a ganar velocidad. El pastor Salim Japas vuelve ahora, en este caso ya como evangelista de la Unión, para trabajar y para hacer el ciclo de evangelismo en San Juan. En ese momento, mi tío abuelo Jorge Yurno era presidente y así en la misión de Cuyo. Es como la primera iglesia de San Luis se funda, la iglesia de Villa Mercedes, se abre una librería en Mendoza, y también allí dedicamos un momento, hubo un espacio importante del libro para contar un poco sobre Daniel Belvedere, que de alguna manera fue un aspirante innovador que tuvo la región de Cuyo. Él comienza trabajando en Mendoza, después en Villa Mercedes, después de ahí va a Catamarca. En Catamarca comienza a experimentar nuevas ideas en el evangelismo. El plan de Semana Santa surge en Catamarca. El plan de las conferencias de alto nivel surge en Catamarca con Belvedere. Así que vamos viendo así, ¿no es cierto?, cómo él deja su marca y empieza Cuyo a formar en él un gran predicador que luego tuvo tanto impacto, tanta influencia en la iglesia adventista en Argentina, en Sudamérica y también en Europa, que fue su último destino en la obra adventista, ¿no es cierto? Finalmente, vamos a ver allí cómo va avanzando la Escuela Radio Postal, otro plan que se incorpora en el año 60 y que también tiene buen éxito, buen resultado, genera sus frutos en la zona de Cuyo. ¿Qué más tenemos en el capítulo 5? Vamos viendo cómo se empiezan a hacer más cursos de evangelismo laico, algunos testimonios de gestos, obras de fe, amor, de sacrificio que se ven en la hermandad de Mendoza. Y finalmente la reestructuración que se da de parte de la Unión en la zona de Cuyo, que ahora se fusiona con la Asociación Argentina Central. En ese momento se fusiona la Asociación Central con la zona de Cuyo, pero se sigue trabajando y se sigue creciendo y se sigue fortaleciendo la región de San Juan con sacrificio, con denuedo, con valor, como siempre ha sido allí, ¿no es cierto? Bueno, como dije antes, yo he comenzado el libro contando un poco cómo se tomó la decisión de parte de la iglesia de empezar a trabajar o de enviar a alguien fijo para que se establezca en la zona de Cuyo. En esos comienzos, el pastor Ernesto Tulini es el primer pastor que la iglesia manda para trabajar en la zona de Cuyo. Un informe del colportor Villafañe, por ejemplo, daba cuenta que Mendoza se estaba distribuyendo el conflicto de los siglos, del 22 al 25, 1922 a 1925, en Mendoza, con 620.000 habitantes, se vendieron 4.177 libros, así que una zona prometedora gracias a las publicaciones. Como dije antes también, el gobernador estaba interesado en la obra de Mendoza. El pastor Tulín, que estaba a cargo de toda la misión de Cuyo, por el único obrero en ese momento. Bueno, se entrevistó con el gobernador, quien dijo: veo que hacen obra en China, en la India y en muchos otros países, pero lo que más me interesa es saber qué hacen aquí en la misma Mendoza. Entonces, sigue diciendo: si yo solo le hubiera podido señalar una escuelita de iglesia, nuestra sin duda habría bastado para despertar su interés en nuestra obra. O sea que había interés en que la iglesia trabajara, y cuando los obreros se presentaban como parte de una obra mundial, la gente quería, bueno, ¿qué hacemos acá? ¿Qué pueden hacer ustedes acá en nuestra zona? La crisis del 1944, del terremoto, como dije antes, fue todo un testimonio porque la iglesia reaccionó de una forma rápida, y también el templo o la pequeña capilla de adobe que estaba y que fue completamente derribada, hasta el armonio, el órgano de la iglesia se destruyó por completo por el derrumbe, dio paso a que en ese lugar se montara un campamento adventista con 2 carpas para
que vivieran allí los hermanos que habían quedado sin hogar, y ese lugar, ese campamento llegó a ser como un testimonio del orden, de la prolijidad y del amor que había en la obra adventista, y fue muy, muy bueno y generó muchísimo interés, de forma tal que el crecimiento que tuvo la iglesia en San Juan después del terremoto fue casi duplicar la membresía en espacio de 2 años. Muy bien. Entonces también dijimos que fue un granito con la formación del templo, la fundación del templo, y el ciclo que hizo el pastor Schubert allí en 1949. Era el pastor Hugo Vesco, creo que era en ese momento el pastor de la iglesia allí en San Juan. La inauguración del templo de San Juan también es otro hito importante que se destaca en el libro. Y aquí vamos a ver algunas fotos. Quería ir aquí para poder ver algo de lo que tenemos. Esto es partes de las fotos que tenemos al final del libro. Siempre cada foto de abajo tiene su explicación. Aquí tenemos un bautismo de San Juan en la década del 1930. ¿Sí? Aquí tenemos una asamblea de colportaje en la misión de Cuyo. Aquí tenemos los colportores y sentados los dirigentes en ese momento de publicaciones de la Unión División que visitaban la zona. Arriba tenemos al hermano Arriagada, que fue un valiente colportor, que trabajó muy, muy bien en los inicios, formando colportores y acompañando colportores en los inicios de la zona de Cuyo, de la obra de Cuyo. Tenemos al lado del pastor Abraham Berchín, con uno de los primeros grupos interesados que él pudo bautizar en San Rafael. Allí abajo tenemos al pastor Berchín bautizando también allí. Y como dije antes, tenemos allí la carpa en San Juan, con sombrero lo vemos al pastor Brouchi, y allí los hermanos que se refugiaban en la carpa hasta que poco a poco se fue reconstruyendo nuevamente San Juan. Así en ruinas quedó la capilla de la iglesia, ¿sí? Completamente derrumbada. Bueno, abajo el templo de Mendoza recién inaugurado, y arriba tenemos al pastor Luis Rojas con su esposa y sus hijos, uno de los primeros pastores que trabajó como director de la misión de Cuyo. En esta foto tenemos, en la foto más grande, el pastor Ignacio Calvermater, que fue uno de los primeros directores de la misión de Cuyo por el año 1926. Creo que en la derecha, si no recuerdo mal, tenemos hermanos de San Juan, en el año 1930, por la década del 30. Aquí tenemos también, creo, un grupo de hermanos de iglesia en San Juan. Y acá una foto un poco más clara de el campamento del lote ya completamente limpio. Se habían sacado todos los escombros del lote de la iglesia derrumbada en San Juan, el grupo de hermanos y los nuevos hermanos que se fueron agregando. Fíjense ustedes cómo de esa tragedia Dios sacó bendiciones, porque creció muchísimo la iglesia en ese momento, ¿no? Abajo también tenemos ya otra foto de la carpa que se colocó en el terreno de la iglesia en San Juan. En la foto más chica de abajo tenemos una caravana de autos haciendo promoción para una de las campañas que el pastor Carlos Rando, siendo pastor de San Juan, hizo en 1975, allí en el distrito de San Juan. Muy bien, hasta aquí entonces contar básicamente del plan del libro, el plan general del libro, y compartirlo, dejarlo delante de la hermandad para que puedan leerlo, compartirlo, y, ¿por qué no?, de alguna manera ser inspirados por Dios para seguir trabajando y luchando por la causa de Dios en la zona de Cuyo, que siempre ha sido una zona más bien resiliente, yo diría, ¿no es cierto? Y eso creo que lo coloco en alguna parte del libro, porque el clima no ha sido más bien estable, siempre ha habido o granizada, o ha habido sequía, o ha habido terremoto, pero una cualidad que tiene la gente de Cuyo es que siempre se levanta y siempre sigue, y sale adelante y le mete para adelante y empuja, y eso se ve también en la hermandad de la zona de Cuyo, y se vio también en los obreros que pasaron por la zona de Cuyo. Así que, de alguna manera eso nos hace ver una lección importante para toda la iglesia, ¿no? Las condiciones de trabajo o las condiciones económicas a veces no son las ideales, pero con la ayuda de Dios y con denuedo, saliendo adelante, Dios saca siempre lo mejor de las circunstancias difíciles que la iglesia afronta,
y así va a ser, creemos, hasta el final. Amén. Muchas gracias, Edgardo. Bueno, un resumen rápido de todo el libro. Ahora vamos a mostrar cómo pueden los hermanos pedirlo. Pero lo que mencionabas de ese esfuerzo de los hermanos de Cuyo, lo vi reflejado de alguna manera hoy en algunas fotos que los hermanos me enviaban. Recibimos algunas fotos, por ejemplo, de San Carlos, del templo de San Carlos, Sí. donde con mucho frío hoy los hermanos se reunieron. Y después de 100 días de no poder reunirse, ahí estaban una de las primeras iglesias de Mendoza. También recibíamos fotos de Alvear, de San Rafael, los hermanos reunidos con mucho frío, pero muy valientes para poder congregarse y con gozo. Yo no sé si bueno, voy a leer algunos comentarios aquí y luego entonces le voy a dar lugar también al pastor Horacio, a Marcelo, si quieren compartir algún comentario o pregunta, sea de las escuelas, de las primeras escuelas o de los templos. Aquí leo un comentario de Inés Flores, hay muchos saludos, muchos hermanos han escrito ahí. El libro Dilo en las montañas es un reconocimiento a la admirable labor de los pioneros adventistas en la zona de Cuyo. Aquellas semillas sembradas son cosecha para vida eterna. Muchas gracias, Inés, por el comentario. Realmente, cuando uno lee, yo pude leer la versión, la primera edición, y ahora recibí que nos enviaste una versión ampliada con una recopilación mayor. No he podido leer todo, pero hay unos testimonios impresionantes que realmente nos hacen admirar a esos hombres y mujeres que, bueno, que se atrevieron a todo, ¿no?, para poder compartir el mensaje. Así es, muchas veces uno cuando va investigando y leyendo, a veces confieso que uno lagrimea, ¿no es cierto? Porque hay historias que reflejan un amor muy, muy profundo por Dios y por el mensaje. Yo creo que nadie que no ame el mensaje puede no amar después la iglesia y la obra misionera, ¿no es cierto? Primero es el amor al mensaje, es la visión correcta, y de ahí comienza todo. De ahí comienza el esfuerzo, el sacrificio, la generosidad, es el amor al mensaje. El amor al mensaje es el motor de todo. Y bueno, realmente un testimonio muy lindo de Ana Simón, que fue una de las pioneras en la obra allí en la zona, pariente de ella también, están allí. Así que bueno, hay cosas muy lindas que hay que, bueno, con tiempo, sentarse, leer, y por qué no, que sean un requisito para los clubes de la MACO, ¿no es cierto? Puede ser un buen requisito, un requisito plus para alguna investidura. Creo que sería muy bueno para que los chicos conozcan su iglesia, que su iglesia es una iglesia que no surgió de la nada, o no surgió por la televisión, surgió por el esfuerzo y el coraje y la fe de muchas personas, ¿no?, antes de nosotros. Muy bueno. Muy buena idea, ¿eh? Muy buena idea, que los Puede ser, ¿eh? de Cuyo puedan conocer la historia de la zona donde vivimos, ¿no? Qué Claro. interesante. Vamos a compartir esa idea con el director de jóvenes de nuestro campo. Así, me llamó la atención, bueno, interesante todo lo que lo dice. Tengo el libro en mis manos, así que si usted quiere tenerlo, ya va a recibir la información de cómo hacer para obtener totalmente gratis el libro. Así que, pero me llamó la atención algo interesante. Como secretario del campo, vi allí que en el año 1929 el pastor Carlos Matter presenta un informe al Congreso de la Unión Austral en aquel entonces, ¿sí?, contando que la misión contaba con 59 miembros de iglesia, 4 escuelas sabáticas con 108 miembros en la escuela sabática y una sociedad de jóvenes misioneros voluntarios, ¿sí? En 1928 fueron bautizados 15 personas, ¿sí?, y se recibieron 2 por profesión de fe. Ahora, hoy somos más de 10.200 miembros. Cómo la iglesia ha crecido en estos años, y, por cierto, cuánto más la iglesia tiene que crecer.
Así es, porque antes lo que uno llama hoy misión era en realidad distrito, ¿no es cierto? Era distrito, pero se lo llamaba misión porque la visión era, bueno, que la misión se multiplique en diferentes grupos de interesados, de ahí surgen necesidad o la oportunidad para que los interesados, al poder ser fieles y ser buenos mayordomos, puedan empezar a diezmar, ofrendar, y está la posibilidad de mandar pastores, obreros, y así van surgiendo, ¿no es cierto? Bueno, un pastor acá, otro allá, y después la oportunidad de poder organizar la iglesia mejor, eh, reunirlos en algún lugar alquilado, comprar algún lote o recibir algún lote en donación, empezar a construir, y así, bueno, fue surgiendo la iglesia, y de allí vemos, ¿no es cierto?, que de los 59 miembros que había en 1927, 28, cuando el pastor Ignacio Calvermater da este informe, bueno, ahora son 10.000, ¿no? Lo importante es mirar siempre un poquito para atrás, pero más que nada para adelante, porque si decimos, no, ya somos 10.000, pasamos de 60 a 10.000, ya está, no está nada, ¿no es cierto? Siempre hay que mirar para adelante, y ver que hasta aquí nos ayudó el Señor, y tenemos el compromiso de hacer lo mismo, con la misma garra, empuje y fe de ellos, para poder avanzar muchísimo más. Amén, muy bueno, muy lindo comentario, porque estamos viendo en los informes de los últimos años de la iglesia, al principio teníamos un adventista cada 1.500 personas, y así, ¿no? Se fue achicando. Hace 5 años había un adventista cada más de 400 habitantes, y hoy aquí en La Maco tenemos un adventista cada 300 y poquito, 310 habitantes, o sea, eso denota un crecimiento, pero tenemos más de 3 millones de habitantes en Cuyo, entre San Juan, La Rioja, San Luis y Mendoza, a los cuales tenemos que llegar. El desafío es grande, pero cuando uno ve, ¿no?, en el libro, ¿no?, que desde un pequeño grupo de hermanos, por muchos años, por varias décadas, varios años, más de 20 años, no hubo un templo, pero los hermanos se reunían en casas de familia, en salones, hasta que pudo existir el primer templo, y bueno, hoy ya son más de casi 90 templos distribuidos en las 4 provincias, por la gracia de Dios, por la generosidad y la fidelidad de los hermanos, el trabajo abnegado de los pioneros, de los misioneros y colportores, y también de cada miembro de iglesia. Así es, así es. Es una inspiración poderlo ver así, y bueno, creo yo que es muy importante el hecho que se dio en la zona de Cuyo, de que los hermanos, cuando se formaba un grupo, aunque no fuera bien atendido, porque los pastores, como ya comenté, estaban por acá, por allá, ¿no es cierto?, viajando mucho, demasiado, el grupo, cuando se formaba, resistía, ¿no es cierto?, y se consolidaba, y, de alguna manera estaba ya la semilla sembrada, y el grupo inicial, y cuando se volvía a trabajar allí, es complicado cuando en un lugar, bueno, hay un grupo y se pincha, y hay que otra vez, pero no era así, ¿no es cierto? Donde había un grupo, el grupo se afirmaba, y cuando hay un pastor cerca, animándolos o capacitándolos, crecían, ¿no es cierto? Pero no se retrocedía, sino que de ahí para adelante se iba avanzando con fuerza, con fe y con empuje, ¿no? ¿Qué es lo que más de todo lo que escribiste en el libro y recopilaste la historia? No sé si querés mencionar alguna parte que más te impactó en cuanto aquí a la historia de la iglesia en Cuyo. No sé si está relacionado con alguna escuela, con alguna iglesia, con algún testimonio de todo lo que leíste. ¿Qué es lo que más recordás y te impactó? Bueno, hay muchas cosas importantes allí, ¿no? Una historia que me impresionó mucho, eh, creo que está en uno de los primeros capítulos. Fue un material que encontré recientemente, y que forma parte de lo que amplié al último, ¿no es cierto? Era que los colportores
un grupo de colportores estaba allí iniciando, trabajando, y uno de ellos cuenta que de noche durmieron completamente cansados, a tal punto que por la mañana se despertaron y estaban completamente eh, picados por mosquitos por todos lados, por jejenes, pero no se habían dado cuenta porque estaban tan cansados que, que no sintieron ni mosquitos ni jejenes de ningún tipo, ¿no es cierto? Así que eso me llamó la atención. Recordemos que antes llegar a una casa, no era como hoy que uno se toma el colectivo o camina un trecho y encuentra la casa. Antes era horas y horas para cabalgar o para caminar. Los medios de locomoción eran muy rudimentarios. Y bueno, ese coraje de los colportores que no se detenían solo en donde hubiera un pueblo con casitas y luego se volvían, sino que iban hasta el último rancho, paraje, lugar donde hubiera alguien, ahí iban porque ahí te tenían que ofrecer los libros, ¿no es cierto? Así que me llamó la atención eso. Otra historia que me llamó mucho la atención es cómo se convierte Ana Simón, pero no la voy a contar ahora porque si no, no lee nadie el libro, ¿no es cierto? Pero me llamó muchísimo la atención la historia de cómo ella se convierte y cómo la providencia de Dios actuó. Noten después, ¿no es cierto? En África, de ahí a Argentina, de vuelta a África, y cómo Dios la fue buscando y guiando para que ella fuera una pionera elegida por Dios para trabajar allí en la zona del sur mendocino. Esa historia también me llamó mucho la atención. Otra historia que me gustó mucho fue la de cómo Dios, como comenté recién, guió las cosas para que la desgracia del terremoto del 44 pusiera a la iglesia mucho más visible ante las autoridades de San Juan y también hiciera que la división y que la unión se miraran con más atención lo que podía ocurrir en Cuyo, ¿no es cierto? Y el potencial que tenía la obra de Cuyo. Creo que Dios no manda terremotos, pero Dios sí camina las desgracias para que sea algo bueno, ¿no? Y finalmente me llamó la atención eh, el hecho de que, de que en Catamarca se diera un giro metodológico, un giro metodológico porque antes se buscaba el grupo o formar el grupo para que después el templo se pudiera fundar, ¿no es cierto?, donde ya había gente viviendo. Pero en Catamarca se dio un giro metodológico que fue que se puso el templo, como no había lugar para alquilar, para hacer el ciclo, no quedó alternativa que construir, ¿sí? Que construir. Y se construyó un templo bueno, lindo y grande, ¿no? Y recién se hizo el ciclo. Y cuando se hizo el ciclo, la gente vino y arrancó la iglesia, ¿no? A veces hoy nosotros decimos, bueno, vamos a alquilar un saloncito, ¿no es cierto? Alquilamos algo y si la cosa prende, después vemos, ¿no es cierto? Antes, en ese momento no hubo esa oportunidad, hubo que avanzar con los ojos cerrados y por fe, y bueno, Dios acompañó, y ya el primer electricista que hizo la instalación eléctrica del templo fue el primer bautizado, así que, bueno, a veces uno dice primero la gente, después el templo, o primero el templo, después la gente. Depende del lugar, Ahí está la pero fe, ¿no? la obra tiene que ser hecha de una u otra manera, eso es sin duda alguna. Claro. Ahí está la fe, digo, de avanzar por fe Sí. y saber de que Dios tiene pueblo en todos lados, aunque Así es. hoy, por supuesto, por ahí no los conocemos, pero cuando se hace una campaña siempre llegan los hermanos. El contador Marcelo, creo que tiene una pregunta. Pastor, bueno, muchas gracias. La verdad que una inspiración conocer los inicios de la obra aquí en esta zona. Y bueno, como me toca a mí también ser director de educación en este campo, me interesaba conocer un poquito acerca de cómo fue el inicio de la obra educativa. Estaba leyendo acerca de la escuela que estaba en Godoy Cruz, ahí en el año 64. Yo no conocía ese dato, pero entiendo que hubo alguna otra escuela antes que eso todavía. A ver si nos cuenta un poquitito acerca del área educativa. Sí, el área educativa siempre estuvo unida con el área evangélica en los comienzos, porque se vio la necesidad de que los jóvenes
pudieran estudiar con docentes adventistas, ¿no es cierto? Muchas veces no había posibilidad de fundar escuelas, pero donde había una iglesia, muchas veces se hacían clases informales para que los chicos tuvieran su clase de Biblia y una preparación cristiana, ¿no es cierto? Entonces, por esa razón, muchos templos se hacían el templo adelante, una pequeña aulita atrás, y atrás entonces era una escuela de multigrado donde una maestra de forma voluntaria o con lo que la iglesia pagaba iba preparándolos para que los alumnos pudieran rendir, ¿sí? Yo no recuerdo bien ahora, no tengo el dato si el libro presenta uno de estos casos que se daban muy frecuentemente. Lo que sí es interesante que los pastores, cuando tenían jóvenes prometedores que ellos veían como aptos para el servicio, para la obra, los animaban para que fueran a Puigari, cosa que yendo de Cuyo a Puigari, ¿no es cierto?, que era cruzarse el país entero, no era fácil, pero hay al final en el suplemento fotográfico hubo una foto de 3 jóvenes que el pastor Berchín animó para que fueran del sur mendocino y fueran a estudiar a Puigari para que ellos se pudieran preparar para el servicio, ¿no? Así que, aunque hubo muchos años que tardó para que en el 64 la MANCO, en ese momento Cuyo, tuviera su primera escuela organizada, sí, los pastores de forma permanente iban alentando jóvenes para que pudieran estudiar en Puigari, hacer la secundaria o alguna carrera que el colegio ofreciera, entonces sí, prepararse para el servicio. Eso fue una constante en todo momento. Bueno, gracias, Pastor, muy interesante. Leí ahí acerca de la escuela de Godoy Cruz, Sí. que inició con un poquito de cantidad de alumnos. No la tenemos hoy a esa escuela, la verdad que no conocía ese dato. Y luego más adelante, por supuesto, está la foto del inicio del Instituto de Mendoza, que es la institución más grande que tenemos en este momento. Así que, bueno, muchas gracias por ese dato. Así es. La verdad que interesante, nombres como el pastor Walter Yugar, y también Salín Japas, personajes que junto con los hermanos, percibo, trabajaron hombro a hombro y corazón a corazón con el objetivo de predicar y compartir el mensaje de esperanza. Realmente es sorprendente acá, y los colportores. Otra de las cosas que encuentro interesante aquí, la obra de publicaciones, cómo fue abarcando el terreno de Cuyo y cómo habrá abarcado que llegaron hasta Háchal. Fíjense, yo creo que hay un colega que debe estar feliz de que en el libro se hable de Háchal, ¿no? Y ustedes sabrán a quién me estoy refiriendo, ¿no? El pastor Carlos Fernández, que vive en Háchal en este momento, ¿no? Y acá seguramente le mandamos un abrazo grande al pastor Carlos. Saludos, Carlos. Veo una frase que dice aquí en el libro, dice, un caballero exclamó cuando oyó a un colportor hablar. Dice, este hombre ve el cielo muy cerca cuando habla. Qué interesante, ¿no? Esa fe, esa convicción, ese deseo de servir al Señor y de compartir el mensaje de esperanza. Muy, muy interesante aquí hay, pero en este libro, que lo estoy así mirando ahora rápidamente, experiencias apasionantes. Exactamente. Si yo tuviera dinero, plata para hacer una edición de lujo, como se hizo muy bien este año con este libro de Mark Finley, El misterio de la profecía, ¿sí? que estamos distribuyendo, y se va a hacer un plan muy lindo con ese libro. Yo haría una edición actualizada del libro El Rey que Viene. El Rey que Viene fue un libro que hizo James White, Edson White, hijo de Elena White y de James White, y fue un libro que fue muy importante porque en 1920 se vendió muchísimo. Hace un tiempo conseguí ese libro en PDF y es impresionante la profundidad y la calidad que ese libro tiene, y cuando lo leía yo y lo repasaba, veía
que realmente por algo tuvo tanto éxito, porque era un libro extraordinario, un libro que habla sobre la segunda venida de Cristo en toda la Biblia, ¿no? Así que, bueno, tiro una idea, ¿no es cierto?, al aire. Qué lindo sería tener una versión actualizada y en tapa dura, como se ha hecho este año, para poder darle más vida a ese libro, El Rey que Viene, que muchos colportores también usaron para predicar sobre la segunda venida de Cristo, dejando el mensaje con ese libro que habla sobre el tema de la segunda venida de Cristo en toda la Biblia, ¿no? Un libro muy, muy bueno que si lo puede conseguir también yo les recomiendo mucho, porque ese libro trabajaron los colportores de Cuyo en 1920-1930 para generar los primeros interesados en la zona que estamos estudiando. Edgardo, una pregunta te hago ahí con respecto a algunas personas. El pastor Horacio mencionaba a Walter Schubert, que fue evangelista de la División Sudamericana, fue un pastor que dejó una marca porque fue aquel de los primeros que comenzó a hacer ciclos de conferencias en universidades, en teatros, en lugares muy destacados, pero también hubo ¿cómo podemos decir? Un heredero de ese fervor evangelístico como fue el pastor Belvedere, Daniel Belvedere, que el libro menciona que fue pastor aspirante. Él vino prácticamente como estudiante acá y estuvo en Villa Mercedes. ¿Querés comentarnos algo? No sé si vos recordás, yo estoy pensando en algunas cosas que leí del libro, pero no sé si vos recordás todo esto. Sí. Cómo comenzó por acá en Villa Mercedes, creo que estuvo en Mendoza, porque creo que hay un mensaje también ahí para todos los pastores, especialmente aquí en La Maco tenemos muchos pastores, varios pastores que son aspirantes, que son, digamos, con pocos años de ministerio, y cuando uno piensa en la trayectoria luego que tuvo el pastor Belvedere, desde esos humildes inicios por aquí, uno dice cómo Dios va guiando a las personas, a los misioneros y demás, para aprender. Los hermanos nos enseñan muchas cosas como pastores, y después cuando el Señor nos va llevando a otros lugares del mundo incluso, podemos compartir aquello que hemos aprendido en otro lugar. Bueno, sobre Belvedere, en La Maco podemos hacer un programa directamente sobre él, ¿no es cierto? Porque tengo bastante sobre las experiencias de Belvedere en Cuyo. Belvedere llega a Villa Mercedes, después va a trabajar en Mendoza con un proyecto con la Voz de la Juventud. En ese momento prometieron un dinero para hacer una campaña con los jóvenes. El dinero no llegó por alguna razón. Belvedere, que siempre tuvo un carácter muy enérgico, reclamó por ese dinero, y él, siendo un aspirante, ¿no es cierto?, bueno, no recibió los fondos que supuestamente él estaba necesitando, y de ahí lo mandan a Catamarca. No sé si queriendo o sin querer lo mandan a Catamarca. Y al hacer eso, le dan la oportunidad de él poder desarrollar un abordaje amigable al público católico, que fue muy, muy interesante y fue lo que dio pie para la idea de Semana Santa. Primero, Belvedere era un hombre que tenía un enfoque más bien apologético, más bien frontal, en relación con las enseñanzas adventistas, pero en Catamarca, trabajando con tanta gente tradicionalista y tanta gente tan católica, él vio la necesidad de dar un rodeo y hacer lo mismo, pero de forma indirecta. Así que ahí él empezó a experimentar con el Día de los Muertos para dar un mensaje de esperanza a la gente que esos días tenía su recuerdo por los fallecidos, que según el católico cree lo miran desde el cielo y están acompañándolo. Ahí él vio que en Semana Santa había mayor sentimiento religioso en la gente, y vio la necesidad de poder hacer algo por la gente que estaba más preparada para recibir algo bíblico en Semana Santa. Él en Catamarca pidió que se dieran una salita de la iglesia como oficina. Así que entonces ahí llevó todos sus libros y su escritorio ahí a la salita de la iglesia. Tenía chicos, así que él, cuando se levantaba, se iba a la iglesia a estudiar, estudiaba durante la mañana, volvía a la casa, almorzaba y de ahí a trabajar hasta la medianoche. Esto me lo contó el pastor Ciufardi, Orlando Ciufardi, que fue compañero de él, vecino entre La Rioja y Catamarca en ese momento, ¿no es cierto? En esos años se
formó, se formaron estudiando en esa mañana las mejores conferencias de Belvedere. Ahí él empezó a diseñar y a probar cómo acercarse al público católico en un ámbito hostil, como era Catamarca, muy, muy tradicionalista. Así que podemos decir que Belvedere en gran medida es Made in Cuyo, porque luego en Buenos Aires él aplica todo lo que fue experimentando en Cuyo. Y bueno, si uno habla de Belvedere y Schubert, creo que Belvedere heredó la visión de Schubert, el nivel para predicar de Hammerly, la estrategia promocional de Cleveland, y el resto fue propio de él. Para mí él fue el evangelista, como muchos piensan lo mismo, el evangelista más completo que tuvo la Argentina hasta hoy, ¿no es cierto? El más complejo porque él supo aprovechar lo mejor de cada uno de ellos y darle su propia impronta particular que hizo que él no solamente fuera predicador, sino, mejor todavía, un multiplicador de predicadores, cosa que es tan importante que el predicador sea multiplicador de predicadores, porque un predicador que gane muchas almas es muy bueno, pero un predicador que gane muchas almas y que multiplica predicadores, como lo fue Schubert, como lo fue luego Belvedere, o Cleveland mismo, bueno, eso ya es el mejor aporte porque eso trasciende en el tiempo. Muy bien, bueno, ahí hay un comentario, de paso Mari y Hugo Vega, que son de aquí de Mendoza, dicen, hasta 1987 la escuela era solo primaria, cambió su nombre por Víctor Amporo Mata, de paso fue otro destacado pastor y teólogo adventista, y en 1988 inicia el primer año del secundario, así que muchísimas gracias ahí por ese dato importante también sobre nuestra escuela de Mendoza. Edgardo, vamos a compartir para que vos nos digas dónde pueden encontrar los hermanos el libro, pueden descargarlo. Sí. También, de paso, tenés un libro biográfico sobre Daniel Belvedere, así que si les interesa sí. También este libro. Y después el contador Marcelo nos va a decir también dónde podemos solicitarlo aquí o encontrar el libro. Bien. No sé si puedo compartir ahí la página de donde pueden bajarlo. Creo que vamos a tratar de compartir allí. Vamos a intentar, y si no, me lo envías y lo colocamos allí al sí, sitio. A ver, no veo allí dónde lo puedo compartir, pero ya veremos entonces. La página de la cual la pueden descargar, que ahora no veo cómo lo puedo compartir, porque no lo tengo acá disponible, es descubraediciones.wordpress.com. ¿Sí? Podemos colocar ahí, allí la dirección para que lo puedan descargar de ahí. Ahí hay bastantes libros, como decías recién, este libro sobre el pastor Belvedere, está, bueno, este libro subido ya y otros que hemos subido estos últimos días, así que pueden colocar allí con minúscula, ¿no es cierto? Descubra con minúscula, descubraediciones.wordpress.com, de ahí pueden ustedes meterse en el sitio y descargar todo lo que hay allí o lo que les interese. Tenemos allí, creo que unos 5 títulos, y el sexto título que ven ahí bajando la página es el libro que estamos ahora presentando, de Hilo de las Montañas, ¿sí? Así que está perfectamente disponible para que lo puedan descargar, o, bueno, allí tienen otra forma también para distribuir de forma interna por WhatsApp, que ustedes verán, pero está disponible ya para que lo puedan descargar. Sí, también podemos solicitarlo para que nos lo envíen totalmente gratuito por WhatsApp. Ustedes saben bien el número de información que tiene la MACO, el número de WhatsApp que cualquiera de ustedes puede escribir, el 261 40 54 750. A ese número usted puede solicitar, cualquiera de los hermanos, cualquier persona puede solicitar información de cualquier tipo a la MACO, pero también el libro para que pueda ser enviado en formato PDF digital.
Próximamente ya también lo vamos a tener en las próximas semanas, impreso en nuestra librería para quien quiera adquirirlo en formato papel. Pero también se puede pedir gratuitamente a este número que está allí en la pantalla y le será enviado a quien lo solicite. Muy bien. De paso, quisiera comentarles que esto no sé si lo hemos comentado ya, pero en estos días se ha puesto online la Enciclopedia Adventista y algo interesante es que hay 2.100 artículos que van surgiendo, pero la idea es poder llegar hasta 10.000 artículos de diferentes hechos, instituciones, personajes que fueron importantes para la historia de la Iglesia Adventista. Y también hay una convocatoria para que pueda haber personas que escriban reseñas sobre algún personaje importante que fue vital para el crecimiento de la obra. Así que, ¿por qué no? Pienso en docentes, profesores, pastores, ¿no es cierto?, que están trabajando allí, que pueden tener contacto directo con hermanos que son más de años y pueden hacer alguna entrevista y escribir alguna reseña para que también se pueda enriquecer el acervo cultural e histórico de la Iglesia en Cuyo y también de la Iglesia Adventista en general. Así que allí en la página de la Enciclopedia Adventista, creo que es enciclopedia.adventist.org, allí pueden ver la forma de contactarse y, por qué no, seguir produciendo material que no hay actualmente para que eso quede disponible en un formato al menos digital para que todos puedan tener acceso, ¿no es cierto? Realmente esto es muy importante lo que acaba de decir Edgardo, porque nuestra iglesia tiene material donde podemos acudir para conocer. Fíjense lo que acabas de mencionar. Casualmente, el miércoles pasado se inauguró esta enciclopedia adventista, ¿sí? Y realmente es de agradecer el esfuerzo de la División Sudamericana junto con todas las uniones de nuestra división para establecer estos recursos literarios que puedan llegar totalmente gratis a todos los hermanos, porque están disponibles a todos los hermanos. Y desde nuestra unión, de nuestra división, ¿sí?, a este programa de lectura y de materiales para leer, nuestra división hizo un aporte importantísimo de más de 550 artículos y materiales que los artículos van en torno a las 25 páginas, pero sí, con una calidad y una profundidad, este material muy, muy interesante para leer. Y entrando a esta biblioteca adventista vamos a encontrar material que la iglesia realmente reconoce como un material aprobado para la lectura y el crecimiento y el desarrollo espiritual de la iglesia, ¿no?, de los hermanos. Así que agradecemos ese esfuerzo que la División Sudamericana ha hecho junto con todas las uniones de la división. El pastor Adolfo Suárez es el que, digamos, está a cargo representando esto en la División Sudamericana. Realmente una iniciativa muy, muy importante. Muy bien, ha llegado la hora de cerrar. Muchísimas gracias, Pastor Edgardo. Son 100 años de la presencia del mensaje adventista aquí, en la zona de las montañas, porque en todas las provincias tenemos en San Luis, en La Rioja, en San Juan, Mendoza, montañas que identifican de alguna manera nuestro territorio y queremos entonces agradecerte por todo este trabajo. Vamos a tener, no sé, Marcelo, algunos ejemplares también dentro de algún tiempo, ¿no?, en la librería. Sí, esperamos pronto poder tenerlo en librería para que el que quiere tenerlo en formato papel pueda también adquirirlo, ahí comunicándose con la librería de la MACO. Muy bien.
Muy bien, bueno, entonces le vamos a pedir al pastor Edgardo que nos dirija en una oración y antes yo voy a ver si podemos compartir aquí un comentario, Edgardo, porque Elba Ataco, yo no sé si recordás Sí, sí, ese sí. nombre. Yo la bauticé a ella en San Rafael, Elba. Un gran saludo, un cariño grande. Ahí está, dice feliz sábado de San Rafael, los saludamos. Qué importante es el evangelismo. Nosotros Sí, somos qué obra bueno. de la campaña, cuando el pastor Yurno estuvo aquí, muchas gracias por esta hora. Entonces la familia Morales, le mandamos un abrazo a ellos y a todos los hermanos de San Rafael. Un beso Y creo que grande. eso es de los recuerdos y de las cosas más lindas, de los regalos más lindos que puede tener un predicador, que son las Así almas, es. y no solo ahora, sino algún día también cuando el Señor venga, poder encontrarnos con tantos hermanos. Amén. Amén. Oramos entonces. Oramos, por favor. Querido Padre, muchas gracias queremos darte porque somos parte de un pueblo que tú llamaste para conocerte, conocer el mensaje, amarlo y vivirlo como lo han vivido los hombres y mujeres que con amor han sembrado la semilla, la han cultivado y han fructificado en la zona de Cuyo y en todo el territorio de la iglesia. Querido Padre, ahora queremos pedirte tu bendición y tu sabiduría. No son tiempos fáciles estos, son tiempos duros en muchos sentidos, pero sabemos, Padre, que así como ellos lucharon y salieron adelante, nos toca hacer lo mismo ahora con nuestras dificultades que tenemos en este tiempo. Te pido, Padre, que tengamos el mismo denuedo, coraje y fuerza y fe para hacer nuestra mejor parte en este tiempo que nos toca vivir y que podamos ser el pueblo y la generación que te vea venir en gloria y majestad. Danos a todos una buena semana, ya está bajando el sol en algunos lugares. Te pido que tú puedas darnos tu bendición y una semana llena de tu compañía y de tu gracia. Estas cosas las pedimos agradecidos en nombre de Jesús. Amén. 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 Muchísimas gracias. Un abrazo grande, Edgardo, ahí desde Libertador San Martín, donde es pastor del distrito, uno de los distritos de Libertador San Martín. Gracias al contador Marcelo, pastor Horacio. Y queridos hermanos, los saludamos a todos ustedes también. Que tengan una feliz y bendecida semana desde todos los lugares de la Maco donde nos están mirando en este momento. Abrazo grande, bendiciones.